Pueblo hace cultura fue justamente, primero tomar una decisión, decir, no, nosotros creemos que el pueblo existe. Creo que es un momento latinoamericano y argentino importante. Nosotros nos reconocemos como organizaciones fundamentalmente políticas, básicamente políticas, político-poéticas. Es una decisión, o sea, es una de esas cosas que vos decidís que existan o no existen, ¿no? Nadie te la regala, ¿no? Y es una definición política también. En el plano cultural, digamos, por lo menos desde el punto de vista del discurso, el discurso se ha ganado, digamos. Lo que pasa es que el discurso es una cosa, el accionar es otra. Ahora hay que ver cómo se acciona. Además de que existe el Estado, además de que existe el mercado, el pueblo existe. El pueblo argentino existe y el pueblo hace cultura. Pueblo Hace Cultura surge como un colectivo que nuclea un montón de organizaciones a nivel nacional de cultura comunitaria, porque existe la necesidad de poner en la agenda pública un sector que estuvo invisibilizado, por lo menos hasta ahora, estamos empezando a dar el salto, y para organizarnos en torno a una ley que garantice el desarrollo y el crecimiento de nuestras organizaciones a nivel nacional. Las organizaciones sociales, comunitarias, autogestivas en Argentina es una identidad propia que lo puede marcar cualquier murga o lo puede hablar cualquier espacio de teatro. Hay tantas experiencias, ballet folclóricos, espacios comunitarios de todo tipo, ¿no? Con un paradigma y una identidad muy fuerte marcada desde cada lugar. Como palabrita en común sería la cultura popular. Eso nos ha vinculado. Y creo que Pueblo Hace Cultura se ha conformado desde esa cuestión bien genuina. Esto ha crecido, esto necesita más. Siempre lo hemos hecho sin un mango y hemos hecho maravillas. Porque realmente lo hemos hecho, no es mentira, es así. Entonces realmente hace falta una legislación que nos otorgue un presupuesto que nos permita no enriquecernos, sino sostener estos espacios que tantas veces se caen. Se caen porque no tenés para pagar el alquiler, porque no tenés para esto, para aquello, o pasás más tiempo tratando de resolver lo básico y le restás tiempo a la comunidad. Tenemos una tarea por delante durante toda la jornada de hoy, que es ponernos de acuerdo en un borrador de proyecto de ley. No significa que al final del día tengamos que tener puntos y comas de detalles y de consensos totales. Pero es una discusión política muy profunda, es una discusión política muy importante. Yo creo que el tema del problema de la cultura siempre ha dependido mucho de la voluntad de funcionarios de las distintas épocas, con voluntades políticas y a veces con desconocimientos más allá del ámbito cultural, de lo que se entendía como cultura de las bellas artes, que por más que, por ejemplo, en la Argentina, ya en los últimos 8 años, ya en el primer congreso, se definió que no son las bellas artes, vos tenés todo el aparato estructurado en función a eso. Entonces, obviamente que se requiere algo superador de la voluntad de un funcionario que con toda su buena voluntad mañana no está más o puede tener una visión recortada. Entonces se necesita una ley que permita que todos los que vengan tengan que plantearse el tema porque está. ¿Qué es el gran antes y después de esta ley? Que le dice al Estado, igual que apoyás a una compañía oficial de danza, a un teatro o un museo, debes apoyar cultura vía comunitaria. Hay algo en el patrimonio cultural de un país que está producido, gestado, circulado en un lugar que no son los conservatorios de arte, que no son los museos y que no son los teatros oficiales, que es la cultura vía comunitaria. Ahora, ¿qué pide instrumentalmente la ley? Básicamente generar algunos instrumentos. Primero es un fondo de apoyo a la cultura comunitaria autogestiva independiente,
que es un fondo que nosotros decimos que tiene que estar, digamos, formado por un porcentaje, por recursos en un porcentaje no menor al 0,1% del presupuesto nacional. Eso implicaría hoy por año unos 400 o 500 millones de pesos anualmente destinados a esta actividad. Implicaría, por ejemplo, que se pudieran dar subsidios desde 70.000 pesos a cerca de 3.000 grupos en todo el país. En realidad, haber elegido la lucha por una ley es también una excusa. Es una excusa para poder autogenerar en las organizaciones culturales comunitarias un debate muy importante que es nuevo y que tiene que ver con cuál es el lugar que tenemos en la cultura pública. Puedo decir que fue muy positivo todo lo que hicimos desde Pueblo hacia Cultura, porque por eso en la provincia de Buenos Aires hay un subsidio que se llama Puntos de Cultura. Y podemos decir que fue muy bueno el diálogo con la provincia y podemos decir que fue muy bueno el diálogo con la Secretaría de Cultura de la Nación, porque también hay un subsidio que se llama Puntos de Cultura. Hasta ahí estamos todos contentos. El problema es que creamos que eso es la ley de puntos de cultura. Los grandes cambios culturales y políticos se hacen desde la política, tampoco engañemos con lo que podemos hacer las organizaciones sociales. Si la política no toma en cuenta las transformaciones que la época requieren y que la justicia y la participación de la gente requieren, por más que nosotros estemos trabajando, esto no va a avanzar. En ese sentido estamos en un buen momento. Veremos qué pasa. En el colectivo Pueblo hace Cultura la inserción de militancia partidaria fue fundamental. Es un colectivo muy amplio en ese sentido. Entonces tenés organizaciones, tenés partidos políticos que no están en acción de gobierno y tenés representantes de partidos políticos que están en acción de gobierno. Pueblo hace Cultura, con todas las organizaciones que la conforman, apartidarias, no partidarias, independientes, digamos, generadores de cultura, productores de cultura. De alguna manera somos hijos de un debate que para mí es fundamental en la historia de la democracia, que es el debate de la ley de medios. Creo que Pueblo hace Cultura tomó esa experiencia como, digamos, como ejemplo, como arquetipo, para poder producir algo similar relacionado con las organizaciones, en este caso de arte autogestivo, independiente y comunitario. Vos hacías referencia a la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual y yo creo que el gran secreto de esa batalla, ese gran combate que se dio, tuvo que ver con la existencia de un sujeto político, un sujeto social, un sujeto cultural que estaba atrás de una reivindicación que tenía 30 años en la Argentina, digamos, del regreso de la democracia hasta la actualidad. Hubo distintos grupos del lado de la academia, del lado de la política, del lado de la cultura, que se plantearon la necesidad de reformar la ley de medios tal cual existía desde la dictadura. Yo creo que el gran desafío que se plantea Pueblo hace Cultura desde sus comienzos es generar un sujeto político, o sea, ir constituyendo un sujeto político que tenga como eje la cultura comunitaria, el arte autogestivo, el arte independiente, para reivindicar un determinado rol del Estado en relación a ese sujeto político, social, cultural. Hay otra mirada también posible, que tiene que ver con las tradiciones. La sociedad argentina es una sociedad muy movilizada. Independientemente de que nosotros estamos tratando de corporizar un sujeto político que no había tenido voz desde el retorno a la democracia hasta ahora, con el énfasis que le estamos dando, hay que destacar que nuestro pueblo siempre ha sido un pueblo movilizado. Y una ley, y con la experiencia de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, es el elemento más acabado de consenso que hemos podido encontrar como pueblo.
A mí me parece que hay dos dimensiones igual. Una es quién es punto de cultura y quién es plausible de recibir el subsidio, el dinero. Esa es una cuestión. La otra es cómo generás impacto, porque eso en definitiva se determina. Yo, organización, recibo los billetes y después los compro acá, lo compro allá. Y ahí es donde generás el impacto en la economía social o en la economía formal. Que no sos simplemente un show, digamos, porque también tenés incidencia en... Nada, medida populista, digamos, como tenés una incidencia con mucha gente, pero tampoco es un trabajo territorial. Me parece que está bueno que el programa apunte a fortalecer lo existente y para crear, si bien en el tema de los consejos locales y más adelante tira algunas líneas de fomento para fomentar la asociación y el encuentro para crear nuevas experiencias, me parece bien que esas experiencias se financien una vez que han sido creadas. Bueno, y esa es la cuestión del punto de cultura, digamos, de apoyar lo que ya existe. Porque está bueno que una ley dé cuenta de algo que existe, pero también está bueno que sea una proyección a futuro de lo que no existe. Claro. Esto que vos decías en una escuela, se inicia una agrupación o un espacio de teatro. ¿Pasa a ser un punto de cultura o es Desde los un propios primer alumnos, momento? porque no tienen un profesor, no tienen un ámbito, no tienen... Pero es un punto de cultura o pasa a ser una expresión que después enfoca a que haya un desarrollo territorial. Porque si nosotros lo evaluamos de la misma manera, vamos a tener 150.000 puntos de cultura y el presupuesto no va a alcanzar, por ejemplo. El arte no es solamente lo que se puede mostrar para ser vendido. El arte es una necesidad y una capacidad humana. No se puede vender. El alma no se vende. Yo no me puedo considerar artista sin considerarme ser parte del pueblo y ser parte de una clase que es la clase trabajadora. Hay lógicas diferentes de producción. Me parece que el énfasis está puesto mucho en el proceso y no en el producto final. Si bien los procesos comunitarios culturales tienen productos, tienen eventos, tienen festivales, tienen obras de teatro o productos audiovisuales, hay productos, pero esos productos, el énfasis está puesto en el cómo se producen esos productos, ¿no? De manera más colectiva, qué valores se ponen en juego, de qué manera se organizan las personas para producir esos procesos y esos productos. Cuando nosotros hacemos arte con el alma, hablamos de un pueblo que hace cultura. Todos los días, a cada rato, cada vez que te levantás hasta que te acostás, estás en ese amor que tenés por hacer tu arte, tu radio, tu espacio, brindando, dando cosas que no se venden. El arte me dio la posibilidad de no producir mercancías, sino que producir bienes culturales. A diferencia de la lógica del mercado, del sistema dominante, que lo que produce son mercancías, ¿no? Para sacar alguna ventaja o para acumular. Cuando hablamos de que el mercado hace productos, que vendan lo que quieran, pero nuestra alma no. Y eso es un pueblo que hace cultura. Y uno se pregunta, a ver, ¿quién apoyaría esta ley y quién no apoyaría esta ley? Entonces vamos por los malos, que es más fácil, ¿no? Los conservadores, los oligarcas, los opresores no apoyarían la ley. Bueno, ya está, eso duró poco, estamos todos de acuerdo. Pero esta ley habla de plata, habla de plata. Entonces obliga a una cuestión que los partidos gobernantes no tienen muchas ganas de hacer, que es democratizar la acción de gobierno, es decir, bajar a la base. Yo creo que los enemigos son varios, básicamente el concepto neoliberal, y después también, por lo menos en alguna cuestión del arte, los propios artistas. Porque si todo el mundo tiene derecho también a producir hechos artísticos, hechos culturales, resulta que yo no soy distinto, no soy elegido. Y eso además tiene porque son pocos los que van a tener la valentía de decirlo de frente o de pensarlo. Pero hay un gran sector que está ahí, pero que además... Y bueno, pero esa es cosa de los vecinos. Así que enemigos, enemiguitos, enemigazos, hay muchos. Lo que estamos haciendo con esta ley es decir, la cultura de este país no es solamente lo que hace el Estado y lo que hace el mercado. Hay otro actor productor de cultura que debe ser fortalecido desde lo público. Lo público no se circunscribe a la relación que hay entre el Estado y el mercado.
hay otra cosa acá que debe ser favorecida, ¿no? Me parece que el mejor ejemplo de trabas que puedan existir se está dando de parte de las corporaciones mediáticas con la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que en vez es un análogo claro de lo que puede pretender una ley de financiamiento de la cultura comunitaria, porque lo que hace una ley de financiamiento de la cultura comunitaria es democratizar la posibilidad de la producción de bienes culturales. Eso pasa con la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual y claramente hay un sector corporativo de la sociedad que está tratando de evitar que esos cambios se den. Me parece que por ese lado, por el lado de los intereses económicos, puede haber unos desafíos interesantes. Creo que lamentablemente nos vamos a cruzar con personas, sobre todo si hacemos un promedio de la edad de la gente que está dentro del Congreso, de gente que todavía concibe la cultura como una cuestión del artista y que no vislumbran o sea, a la cultura comunitaria, a la cultura digamos que ni siquiera conciben no te diría conciben, no saben que existe una cultura independiente. Es ese tipo de personas que te juntás 5 minutos a conversar y te dicen lo último que se creó en la cultura pasó hace 30 años. Yo entiendo que todas las concepciones políticas más tradicionales se van a oponer fuertemente a una propuesta de estas características, porque entre otras cosas esta propuesta reivindica la autonomía del arte y de la cultura. Y ahí voy al último punto que también me interesa mencionar, que yo no pondría en el lado de los enemigos, digamos, porque no es ahí donde tienen que estar, pero esto surgió también en el último Encuentro Nacional de Puntos de Cultura, que tiene que ver con la necesidad de que las propias organizaciones culturales asuman un nivel de responsabilidad muchísimo mayor. Cuando el Estado otorga subsidios a las organizaciones, digo, hay algunas organizaciones acá presentes que han recibido estos años, uno de los puntos centrales es la rendición de esa plata. Esa rendición se hace en virtud de un sistema fiscal instaurado por el Estado Nacional, que la economía social justamente lo que tiene como condición es que no está inscripto en esa lógica. Tenés determinadas de fábricas recuperadas, cooperativas, lo que fuera, ¿cuál es la definición clara, no permeable de otras interpretaciones que dicen que esa actividad es cultural? Yo creo, como él dice, que sí va a haber controles, pero también es verdad que pueden cambiar y que tienen que estar a mí el tema es que hay que preguntar qué es la economía solidaria para saber qué es un punto de cultura. Los partidos políticos están integrados por hombres y por ideas de esos hombres. Hay ideas generales de los partidos y después hay tácticas estratégicas. Todo. Depende mucho del respeto que aquel delegado del partido político que esté trabajando se dé cuenta que lo que tiene que hacer es apoyar lo que sale de la gente y no tratar de, de captar para su molino, porque ya se vio y así fracasó todo el tema de las asambleas barriales en el 2001. Yo no diría que monolíticamente los partidos políticos hoy forman parte como estructuras o apuestan como estructuras al desarrollo del pueblo hace cultura. Sí tenemos referencias de los distintos partidos políticos que participan del colectivo y que están apostando mucho y para nosotros es muy valioso eso que se está haciendo. Y esto es una mezcla mucho más áspera y compleja que el mundo de lo que puede ser una red de organizaciones del mismo tema, como es la red de teatro en comunidad, o como una red como la Metropolitana, que no somos exactamente iguales, pero Culebrón Timbal, Circuito Cultural Barracas, que vale la pena, son organizaciones que pertenecen al mismo mundo y ahora aparecen de nuevo los otros. Pero son los otros, que son los otros actores fundamentales para ese otro término que es
transformación social. El Estado tiene que ser una garantía de financiamiento para estas iniciativas, sin introducirse, sin inmiscuirse en las cuestiones vinculadas a la producción, a los contenidos, pero sí debe haber un rol del Estado ahí asumiendo una responsabilidad que es sostener estas iniciativas que son genuinas, que tienen mucho potencial, que cubren una producción que el mercado no cubre, y por eso es que nosotros estamos postulando la necesidad de sancionar una ley nacional de puntos de cultura. La cultura comunitaria no había logrado instalarse en la agenda pública, y esta es una realidad que nos pesaba principalmente a nosotros, no habíamos logrado instalarnos en la agenda pública, y con estas medidas es como que no solamente nos instalamos en la agenda pública, sino que estamos ayudando a construir estas nuevas herramientas que nos permitan desarrollar mejor el trabajo. Qué rispideces políticas se dieron al interior de Pueblo Hace Cultura. Se dieron varias. Hubo tensiones entre las organizaciones culturales y las organizaciones políticas, porque también es cierto que hay un determinado sector de las organizaciones culturales que son refractarias a la política, que dicen, no, llegó la política, llegó un tipo que es de un partido político, me quiere cooptar, me quiere robar el espacio, que en muchos casos además es cierto. Yo creo que también ahí la cultura política, nuestra propia cultura política, aquellos que pertenecemos a organizaciones políticas, tiene que crecer, tiene que modificarse, tiene que ser mucho más respetuosa de los espacios colectivos. Por ahí para nosotros el miedo a que se volviera a dar lo que había pasado con la cuestión popular, que fueron las asambleas populares, de que se pudiera convertir eso en un lugar de debate político partidario y que no fuera para ningún lado y que terminara echando justamente a los vecinos, como pasó, nos puso susceptible y en un momento sentimos ese peligro y nos separamos. Posiblemente no fuera tan así, fue nuestra visión de ese momento, pero para eso fue un momento cuando se superó y pudimos hablar eso, para nosotros es un momento a favor. Tenemos las mismas dificultades que tenemos con otras organizaciones, de tratar de que el modo en que va creciendo Pueblo Hace Cultura no perjudique las estrategias sectoriales que cada organización tiene. Entonces el partido político también, los partidos políticos tratan de que hagamos las cosas de tal manera que no se perjudique el partido político en determinada movida o en la otra. Pero bueno, esa es parte de la construcción. Lo que es una oportunidad, y todos sostenemos que es una oportunidad, que muchas de las organizaciones estamos trabajando con algunos partidos políticos, que es lo que hay que hacer, empezamos a competir políticamente en términos de partido entre nosotros. Y eso puede romper los vínculos. Entonces, me parece que ahora, junto con estas oportunidades, nos estamos incorporando una enorme cantidad de problemas. Porque estos partidos que están incluidos en Pueblo Hace Cultura compiten en la agenda electoral. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, bueno, yo creo que el problema igual nos planta una responsabilidad y nos pone en una necesidad de armar algo explícito y concreto con esto. Yo no estaría en una organización que se piense a sí misma de tal manera de que tiene que hacer las transformaciones prescindiendo de todo el resto de la militancia y de todo el resto de la... eso es una secta, no es una organización movimentista o democratizadora, ¿no? Ahora sí, que trae conflictos y crisis, sí, es verdad, porque todo el tiempo obliga a que todos volvamos a poner el foco sobre la idea de fondo y a bancar el chubasco de los buenos momentos y los malos momentos de llevar adelante una estrategia. Obviamente que hay un recorte ya natural por lo comunitario que hace que los sectores más jodidos de la sociedad no quieran entrar, pero eso no implica que te entre gente que piensa de distintas formas. Entonces, el respeto a esa diversidad política hace que tengamos mucho cuidado con eso. Pensamos que los partidos que han entrado más o menos se están dando cuenta. A veces hay algún exabrupto de algún militante un poco loco, pero las organizaciones lo ponen en su lugar. Hubo que poner muchísima generosidad, digamos, dejar de lado y
evacuar o bloquear ciertas discusiones que no tenían que ver con la mirada o con la propuesta más específica en términos de la política cultural que nosotros estábamos llevando adelante. Y después también mucho respeto en torno a los roles, a los lugares, a los protagonismos, a esa cosa más micro que se juega en todos los espacios y que a veces puede hacer ruido. Creo que supimos manejarla muy bien y que dio sus frutos, ¿no? Que dio lugar, por ejemplo, a que exista esta mesa. Es un punto más en un camino. Nos abre otra etapa donde todo eso que hicimos durante tantos años hoy sea reconocido. Ya lo que está con vida, ya lo que está articulado, que son mails, son teléfonos, son demás, ya está hecho. Tenemos que hacer algo superador nosotros, porque eso nos habíamos planteado, para nosotros mismos y para el campo político partidario. O sea, si podemos realmente coronar una experiencia política, cultural, comunitaria distinta, yo me doy en ese sentido por pagado. Se trata de llegar a lo que sí todos queremos, que es nuevos territorios para el arte, son nuevos lenguajes para la política. Y hagamos lo que hay que hacer con la cantidad de mayoría popular que necesitamos para hacer una democracia diferente. ¿Qué es la cultura y cómo se vincula con la política? Y qué sé yo, no sé qué es la cultura. Puedo decir que la cultura en principio sé que es un derecho, sé que es la posibilidad de construir tu propia historia. Cultura también es lo que se sumerge y que es común y está por debajo. Sé que es la posibilidad de generar identidad. Una forma de vivir, una forma de ser en el mundo. Muchos dicen que la política es el arte de lo posible. Claramente ahí entre cultura y política no sé si hay tantas diferencias. Como está vinculada con la política, en realidad diría que la cultura es política, o que la política es cultura. Las veces que perdimos la política fueron las veces más oscuras. Me parece que siempre es necesaria la política, es fundamental. Eso, estamos de acuerdo. Y dentro de la política la cultura. Ajá. Y la posibilidad de que la cultura la generen los artistas Culturizar comunitarios. la política, politizar la cultura. Tal cual.